Hace días tuvimos un programa muy interesante con mi amigo Seth Rojas Molina, usted lo recuerda. Hubo muchos comentarios y al programa le fue muy bien. Oiga, pero aunque hablamos de él, de su trayectoria, de su vida y de sus éxitos como periodista, no hablamos realmente del periodismo que Seth hace, que es el periodismo de investigación, el periodismo, ese periodismo que tiene carnita, que tiene mucho que platicar. Y hoy le pedimos de favor que nos acompañara en esta segunda emisión con él, porque queremos hablar de ese periodismo que realiza y que a usted le va a interesar mucho porque ya lo verá, tiene fuentes bastante fidedignas y además tiene, mire, cuando un periodista habla de algo, de hechos específicos, cuando un periodista habla de qué sucedió antes, qué sucedió después y qué sucedió en la historia para que todo eso pudiera llegar a suceder, y valga la redundancia de las palabras, es un periodista que realmente es dedicado en el tema, además de su experiencia como locutor, su experiencia como entretenedor en muchos años de su época de profesional, también tiene esta faceta de periodismo de investigación y hoy viene a platicarnos de eso, así es que no se vaya, en 20 segundos, comenzamos. De viva voz. Después de varias semanas de estar de vacaciones, ahora estamos de regreso. Esto es De Viva Voz y estamos platicando con Seth Rojas Molina. Mi querido Seth, ¿cómo estás? Pedro, pues muy bien, y pues obviamente muy agradecido por la invitación. No, hombre, al contrario. Y pues también muy agradecido por lo generoso que eres cuando me describes como periodista, ¿no? Muchísimas gracias. Hombre, Aquí andamos. es que la verdad eres de las personas que admiro en esta profesión y que la verdad has aportado mucho en la comunicación y eso para nosotros los que empezamos en este tema del periodismo es muy importante. Muchas gracias por estar aquí. A ti, Sí, Pedro. hablando del periodismo de investigación y hablando de cómo crecen las ciudades, y lo hablábamos hace días. Específicamente, usted como sabe, estamos transmitiendo y estamos realizando este programa en una ciudad de la frontera de Tamaulipas, la frontera de México, se llama Reynosa, Tamaulipas. Y en este sector, de hace muchos años, se ha apostado por el desarrollo económico, de ser muy pocos habitantes, aproximadamente hace 30 años. Reynosa de repente explotó porque se le apostó al desarrollo económico y se le apostó al desarrollo económico de tal manera que eso generó un crecimiento, digamos que desmedido, pero también desordenado. Y Seth tiene unos datos que ya verá, no se vaya. ¿Cómo ves, Seth? Reynosa ha sido desde hace muchos años un foco de desarrollo económico. Llegaron aquí maquiladoras, hace 30 y tantos años, 40 años, empezaron a llegar maquiladoras. Recuerdo que las primeras fueron la Zenit y otras tantas maquiladoras. De hecho, empresas que ya ni siquiera existen, pero tuvieron una maquiladora aquí. Luego se crea el primer parque y con él viene una serie de empleos, pero también con él viene una serie de necesidades de la ciudad. En ese momento, tal vez con un parque industrial, con el desarrollo alrededor de ese parque, el desarrollo de vivienda alrededor de ese parque, pues Reynosa estaba hasta cierto punto conviviendo con un desarrollo ordenado. Pero después todo se desordenó. Sí, aquí el problema del desorden que hay en la ciudad, porque a pesar de que a lo largo de los años las administraciones invertido en obra pública, con todo lo que implica eso, que es fama pública, que el recurso fiscal es fuente de riqueza para mucha gente que se involucra en el gobierno. Uh-huh. Pero la ciudad, como tú decías ahorita, tuvo un crecimiento económico significativo, muy importante, que es la que más ha crecido en Tamaulipas, pero
lamentablemente a un costo muy alto. Ujú. Ahorita te comentaba, por ejemplo, el concepto de desarrollo, Ujú. para hablarlo de manera muy genérica, muy simple, implica que lleva aparejado bienestar Ujú. para la población, Sí, claro. bienestar obviamente para los trabajadores, para la población, orden en los servicios, Ujú. limpieza, pavimentación, alumbrado, pero que aquí no se nota. Ujú. O sea, ese boom económico que ha tenido Reynosa no se nota Ujú. en lo social. Al contrario, sí se nota, podría yo corregir, pero en el aspecto negativo, no solo desde el punto de vista urbano, también en lo social. Y yo creo que con una mezcla de diversos factores que caracterizan a la zona fronteriza del norte de la República Mexicana, en un proceso que yo pudiera ubicar en los 2000, Ujú. empezamos a tener una degradación urbana, una degradación social, que ahorita nos tiene, y yo lo puedo asegurar con toda honestidad, en una situación de desastre Ujú. ¿En para qué- toda la gente. Sí, 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 para toda la gente. Y es que en algún momento se terminó, digamos, de ocupar a la población local y hubo necesidad de importar mano de obra de otros estados. Sucedió inclusive, y como lo dices tú, alrededor del 2000, que las empresas salían a contratar a otros estados personal, porque digamos que aquí estaba toda la fuerza laboral disponible y ocupada, güey. Y no solamente llegaron personas de otros estados, sino que también generaron nuevas necesidades, ¿verdad? Sí, hay gente que anteriormente, ¿sabes? Hace 15, 20 años, hablaba de la responsabilidad social Ujú, que debían tener las empresas maquiladoras. ujú, Pero había quienes también decían que, y si era cierto, las empresas vienen, pagan lo que es, aunque la gente diga que pagan muy poco, pero es el salario legal establecido. No, sí. no conozco ningún caso que pague menos ujú, de lo establecido legalmente. Y que más allá de eso no habían adquirido ningún otro tipo de responsabilidad con la comunidad. ujú, Pero esto cambió por lo que tú acabas de decir. Empieza el boom de la industria maquiladora y no tienen mano de obra para atender los empleos que se están generando Ujú. o los programas de empleo que ellos están Requiriendo. generando, Ujú. requiriendo, exactamente. ¿Y qué es lo que pasa? De que empiezan a mandar camiones, por ejemplo, a Veracruz, Ujú. a otras zonas muy pobres de Tamaulipas, y empieza esa inmigración, principalmente de gente de Veracruz, Ujú. que se vinieron empujadas por la pobreza, Ujú. porque yo en alguna ocasión platiqué con un amigo que fue gerente de una maquiladora y le pregunté cómo se venía esta gente, es decir, llegaba el camión, voceaban el empleo, los trabajos en Reynosa, en alguna comunidad veracruzana, y decidían venirse. Ujú. Y yo le pregunté, ¿Cómo dejan todo? ¿cómo güey? dejan todo? Sí. O sea, no entiendo cuál es aparte de tener un empleo fijo, cuál es el interés, qué es lo que los empuja. Y él me platicó que en su empresa, que yo supongo que es lo que hacían otras, rentaban casas y les ofrecían 3 meses de alojamiento, Ujú. y eso era el gancho. Entonces, llegaba aquí esta gente y a los 3 meses tenía que buscar dónde quedarse. Inclusive llegaban más de 3 o 4 Sí. familias a una casa. Sí, no había gente en una vivienda que podías
tener 20 personas viviendo ahí, con todo lo que representa ese hacinamiento. Y que no era una casa más grande que una casa de interés social, una casa normal, una Sí. casa que de alguna manera era las que conocemos como casas de Infonavit. Entonces, yo dije, bueno, pues, ¿qué tan difícil debe ser la situación en la gente allá, o era tan difícil la situación allá, que un umbral de 3 meses a ellos les parecía suficiente como para sentarse en un lugar distante cientos de kilómetros de su lugar de origen. de su lugar de origen. Ujú. Y como decías también, este fenómeno empieza a generar las necesidades Ujú. de, obviamente, vivienda para toda esta gente. Ujú. Y empieza un boom de créditos del Infonavit que fue utilizado de manera maliciosa, dolosa, por muchos empresarios que, en complicidad con las autoridades, llevaron a la creación, a la construcción de fraccionamientos, De mini casas. de mini casas, y construidos en el límite de las especificaciones legales para la introducción de los servicios y en lugares inadecuados, que Sí, no eran aptos para la urbanización. Hay fraccionamientos que han tenido, y no una vez, lo han tenido varias veces, problemas graves de inundación. Hay fraccionamientos, y se dio un caso muy, muy claro hace algunos años, en donde el fraccionamiento estaba terminado, las casas estaban habitadas, pero el drenaje no estaba conectado a una red principal, porque una red principal no estaba ni cerca, güey. O sea, ese tipo de engaño o ese tipo de manipulación con el tema del crédito terminó, y obviamente con la complicidad de las autoridades, terminó generando que haya a la fecha cuadras completas de casas abandonadas, güey. Porque no hay habitantes en esa casa, porque esas casas siguen aún sin servicios. Y además de que están en riesgo de inundación, y además que bueno, muchas de esas casas se han convertido en foco de delincuencia, ¿verdad? Sí, no, definitivamente. Y yo te puedo decir, por ejemplo, en la parte suroriente de la ciudad, que estaríamos hablando, y yo siempre lo digo, voy a hablar con mucho respeto de la gente que vive ahí. Uh-huh. La zona suroriente, que incluye, por ejemplo, Balcones de Alcalá, Villa Esmeralda, Paseo de las Flores, y todo ese sector, que tú recordarás que hace décadas era una zona agrícola. Sí, eran parcelas. Eran parcelas. Ahí la tierra, obviamente, pues es muy blanda. Para acá, para el poniente de la ciudad, hay zonas pedregosas y hay otras donde hay mucho caliche. Sí. Entonces son tierras muy duras, pero acá no. Entonces eso llevó a que en muy poco tiempo... Casas cuarteadas. Casas cuarteadas, las redes de drenaje fracturadas, el pavimento destrozado. Totalmente destrozado. Y empezó a generarse esta degradación que ha adquirido esa zona de la ciudad. Y que, aparte de lo que tú llamaste mini casas, que lo único que favorecen son problemas de salud física, problemas de salud mental, porque la gente está obligada, por su necesidad, de vivir hacinada. Y los cuartos terminan siendo multifuncionales. Es decir, el comedor termina guardando a lo mejor la herramienta del señor, la bicicleta, y empieza este hacinamiento a generar un ambiente insano para la gente, que tiende a provocar problemas emocionales. Y luego, pues bueno, los materiales que se utilizan en esta región para la construcción de vivienda, pues son de lo peor, en el sentido de que en tiempo de calor son unos hornos las casas, y en tiempo de frío son unos refrigeradores, sí. Y luego el poco espacio que hay,
pues te lleva a generar un ambiente emocionalmente muy pesado para la gente. Y que esto tiene que ver con una conducta, yo diría, hasta criminal por parte de los empresarios, de los fraccionadores y de las autoridades, que favorecieron los intereses económicos por encima de la gente que iba a habitar ahí. Y que, pues ahora, digo, se ha complicado más la situación porque en un entorno doméstico, es decir, el de la casa, ¿no? que son mini casas de 39 metros cuadrados, con hacinamiento, en condiciones muy difíciles, y luego el deterioro del fraccionamiento con problemas de drenaje, problemas de pavimentos destrozados, pues tienes un entorno extremadamente demandante para la gente, las plazas públicas deterioradas también. Entonces, yo no estoy de acuerdo en esa idea que tiene mucha gente de que la pobreza llegue a ser sinónimo de delincuencia. No, para nada. Para nada. Yo no coincido absolutamente con eso. Pero ciertos entornos, por ejemplo que yo te digo en esos sectores, pues son tan difíciles, por ejemplo, para un chavito de 14, 15, 16 años, que es la edad en que quieres pues tener todo, pero careces de todo al mismo tiempo, y en ese ambiente pues terminan por enrolarse con grupos de la delincuencia organizada. Ahora, déjame decirte una cosa, no son problemas que estemos hablando que pasaron hace 20 años. Actualmente hay colonias populares, esos fraccionamientos que se desarrollaron en este boom de hace 15, 20 años, que no tienen agua, y hace 3 días, por ejemplo, que no tienen agua potable, cabrón, que no tiene la red suficiente agua para bombearles agua y darles lo elemental, lo básico, agua potable, cabrón. Recientemente, en la ola de calor que acabamos de pasar, hubo tandeos de energía eléctrica en muchas partes, y había en esos fraccionamientos ocasiones en las que no tenían luz por 2 días. Y el recibo de luz llega, el recibo de agua llega, y las necesidades cada vez están aumentando más con la carestía de la canasta básica. Y con esa demanda necesaria de servicios que tienen los habitantes de todos esos sectores, que ni siquiera son atendidos. Es decir, además de que se vinieron de su lugar de origen por el desarrollo económico y la oportunidad, y que sortearon esos 3 meses de gracia que les dieron para habitar aquí, y que se pusieron de acuerdo entre 2 familias y completaron el dinero y rentaron una casita en las mismas condiciones o en los mismos fraccionamientos, que se desarrollaron, hicieron los suficientes puntos de Infonavit y que pudieron adquirir un crédito para adquirir una vivienda a 30 años. Y que llegues, y con esa ilusión que uno tiene cuando se compra una casa, ¿no?, que llegues a un fraccionamiento por primera vez, que abras tu casa, que huele a limpio, porque huele a nuevo, porque está recién pintada y recién terminada, con un crédito que te encharcaste por 30 años. Y que empieces a tener problemas con el drenaje, con la luz, con las paredes que se cuartean, y además tus vecinos de allá, de otras partes del estado, o primos o parientes, que llegan y te dicen, güey, dame chance de vivir aquí, porque a mí ya se me acabaron esos 3 meses que me dieron y no tengo dónde meterme, y empiezan a vivir juntos o en comunidad, 2 o 3 familias en una casa, y comparten esos gastos que se están dando constantemente, porque además, aunque trabajen los dos miembros de la familia o los 3 miembros de la familia, independientemente de eso, aún falta para completar el gasto. Y se crea un ambiente de, como dices tú, de hacinamiento, en donde no solamente tienes un problema de servicios básicos, sino que también emocionalmente estás siendo afectado y te está pegado. Mira, cada que escuchas tú un nuevo suicidio, y vaya, ahí le ponen un pip porque luego nos banean el episodio, cada vez que escuchas esa palabra en la ciudad o en los periódicos o en el radio,
Es en uno de esos fraccionamientos y es constante, es seguido. Son muchos. Te puedo decir que son muchos. Y realmente es un tema para reflexionarlo Sí. profundamente, Sí. porque es un tema que se está viviendo actualmente y que todos los días hay una noticia de eso, o dos. Ahorita que decías de servicios, por ejemplo, hacia el poniente, el fraccionamiento San Valentín, que está por la salida a Monterrey, es uno de esos fraccionamientos que se construyeron fuera de la mancha urbana, Sí. sin la red de servicios Ujú, cercana, y que tienen desde 2005, Ujú. 6, 7, no sé exactamente la fecha en que empezó a habitarse, pero tienen muchos años, teniendo problemas con el agua. ujú. Yo estoy en un grupo de Facebook que se llama SOS San Valentín. Sí. Y para mí es un indicador de la situación tan grave que estamos enfrentando en general, de pobreza, de limitaciones y de problemas severos en la dotación de los servicios públicos. ¿Y cuántas casas hay en San Valentín? No, pues son muchas. 5 o muchísimas. 6,000 casas. Sí, sí. Y que yo, por ejemplo, admiro a esa comunidad de San Valentín. Ujú. Te voy a decir por qué. Porque en ese grupo se ha generado un sentido de pertenencia primero Sí. y luego de solidaridad. Ujú. Si tú algún día, cualquiera que nos esté viendo, llega a estar en San Valentín y ve un distintivo rojo, ya sea una bolsa, una prenda amarrada en una casa, quiere decir que ahí hay alguien que está pidiendo auxilio para satisfacer sus necesidades básicas de alimento. Sí. Esa gente que pone un distintivo rojo en San Valentín está diciendo, no tengo que comer. Ujú. Y a mí me sorprende porque a pesar de las dificultades que hay en Reynosa, se haya generado ese sentido de pertenencia, esa solidaridad en este grupo tan grande de personas, que inmediatamente tú ves los mensajes. Oiga, vecino, le voy a ir a dejar esto. Oiga, vecino. Y hay gente que pide de urgencia apoyo para medicamentos o que le avisen cuándo va a llegar el agua porque sale a trabajar y que no está, o que si le regalan agua. Y es un indicativo de que las cosas en Reynosa, a pesar de que es un sector muy identificado, muy focalizado, están mal. Otra cosa, y créeme, cuando estaba el programa de guarderías infantiles, escuelas de tiempo completo, para todos esos sectores, era muy atractivo porque podían dejar a sus niños en esos lugares, ya sea la escuela o la guardería, las guarderías infantiles que se crearon para esos fines. Esos niños hoy no tienen dónde quedarse. Y muchas veces los cuida un vecino o una vecina cuando regresan de la escuela, porque regresan a las 2, 3 de la tarde y a lo mejor el papá y la mamá, como trabajan juntos por la situación económica, puede ser que estén llegando a las 5 de la tarde, 6 de la tarde por las 3 o 4 peceras que tienen que tomar para poder llegar a su lugar de residencia desde el trabajo. También esos niños, como lo decías hace un momento, están desarrollándose en un ambiente que si bien se presume en los medios y si bien se presumen en las autoridades de que estamos trayendo una nueva industria y estamos generando una cantidad de empleos determinada o estamos apostándole al desarrollo, pues a esos niños no les llega ese desarrollo. Esos niños no son benefactores o no son receptores de esos beneficios que supuestamente están llegando. Y no solamente se trata del caso de los niños, también los adultos mayores, personas que se vinieron ya grandes de edad, hace 20, 25 años, que hoy son personas de 60 y más, que viven con la pensión y que se dedican, y esto, como lo decías tú, es un caso de solidaridad extraordinario, que se dedican a cuidar niños, güey. Señoras que dicen, a ver, mi casa puede albergar el cuidado de 4 o 5 niños y te cobran 50 pesos, güey, por semana por cuidarte el chamaco. O sea, hay una solidaridad social muy grande, pero también con ella una degradación social bastante peligrosa
que puede llevarnos a un lugar que no queremos llegar, que los que vivimos aquí. Y es a pesar de eso, o junto con eso, el escenario que estamos viviendo actualmente. O sea, ¿qué niños estamos educando? Con el discurso del desarrollo económico, y qué beneficios les estamos dando sin servicios básicos como el agua, cabrón. Para allá vamos, ¿eh? Sí. Digo, el desarrollo económico es una quimera, es una ilusión, porque no se traduce el crecimiento económico en un desarrollo medianamente aceptable. Hubo un tiempo en el que las cosas no es que hayan cambiado, sino que hubo un momento en el que un sector de Reynosa tuvo un crecimiento, y me refiero en la parte urbana, muy importante, muy destacable. Y visible. Sí, visible. Y lo puedes ver. O sea. Y es cuando el gobierno empieza a explotar la cuenca de Burgos, empiezan a explotar el gas, y que tú llegaste a ver a empresas como Schulenberger y transnacionales que tenían miles de empleados en la ciudad, y que eran un grupo de trabajadores que tenían ingresos muy altos. Sí, y que eso también generó fraccionamientos de casas grandes, de parte buen de nivel. parte de Fuentes Sección Lomas, por ejemplo, Las Quintas. Las Quintas. Todo ese sector hacia el poniente, curiosamente, dentro de la mancha urbana, que creció de manera muy importante, con urbanizaciones muy bien hechas, pero que, por ejemplo, ahora que se suspendió la explotación de la cuenca de Burgos, hay cientos de casas abandonadas, de esas colonias de nivel medio alto. Sí, que no las habitan inclusive los originales dueños, sino que terminaron rentando esas casas porque pues ya no las podían pagar, cabrón. No, y aparte porque muchos se fueron. Eran gente con trabajos especializados del sector petrolero. Y que se fueron. Y se fueron. Que eran de aquí y se los llevó. Sí, muchas compañías gente se los que llevaron, llegó de fuera, sí, y se fueron. Y ahí cesó esta parte de un crecimiento que sí apuntaba a generar un desarrollo, pero terminó, se cortó, y que seguimos dependiendo fundamentalmente del sector maquilador. Que si tú me preguntaras que si me gustaría que la industria siguiera creciendo, no. No esta industria, ¿eh? Ya es una carga. No, ya es una Es carga. una carga urbana, es una carga social, en donde ellos ya son copartícipes de este desorden. Desde que se van a otros estados de la República a traer gente, ellos directamente, son corresponsables del desorden que estamos viviendo. Y otra cosa, la mayoría de las cosas que se producen aquí, y se presume, Reynosa, una ciudad industrial, pero la mayoría de las cosas que se hacen aquí no son productos terminados, ni siquiera. Y mucho menos productos para el mercado nacional. La mayoría son productos que se importan en partes y regresan hechos una tablilla, un arnés para un tablero, o un foco, o un pedazo de motor. Ni siquiera es producto terminado. O sea, raros son los casos de maquila que tenga producto terminado. Hace poco un amigo me decía que qué tipo de industria le hacía falta a Reynosa para generar un crecimiento real. Yo le digo, la industria mexicana.
Necesitamos convertirnos en industriales nosotros, las personas de aquí, los inversionistas de aquí, los que hacen obra pública o los que siembran un pedazo de parcela. Necesitamos convertirnos en industriales, fabricar cosas que nos den un valor adicional, que no solamente seamos manufactureros de partes, que seamos manufactureros de producto terminado. Mira, hay un caso de éxito y es muy claro y con orgullo lo presumen en Nuevo León. El caso de Pesquería, una población muy pequeñita, en donde buscando un lugar donde instalar una planta productora de automóviles, Kia decide que va a ser ese sector. Tiene un desarrollo muy grande, Pesquería. Le hicieron una gran inversión para que se instalara esta planta de automóviles y trajo no solamente el trabajo aquel que te paga el salario mínimo, sino trajo trabajos importantes para personas con ciertas capacidades y cierta preparación y generó un nuevo estilo de vida en Pesquería. Mejoró. También están ellos contentos con el resultado, que ahora tienen una planta de Hyundai, también ahí, y que también producen coches. O sea, ese es el tipo de industria que le hace falta a Reynosa para ahora sí detonar el desarrollo. Pero alguien que diga, oye, voy a poner en Reynosa porque allá voy a empapelar un pedazo de cable, le voy a poner plástico, un pedazo de cobre. No, ya no queremos esa industria. Es decir, esa industria ya la tenemos y ya demostró que no tiene la suficiente capacidad como para cambiar el estilo de vida de los que aquí vivimos. Creo que también, y vaya, no es por llamar la atención a las autoridades, hace muchos años que se necesita crear las condiciones necesarias para que se genere una nueva planta de potabilización de agua y hacerle llegar el agua al poniente de la ciudad y otra al sur de la ciudad. Porque la verdad, el gran problema de agua es que seguimos teniendo las mismas plantas de bombeo de hace 25 años, cabrón. Y ya la mancha urbana demanda por mucho esa oportunidad y esa necesidad de inversión. Pero bueno, a veces las obras que dejan votos son las que más persiguen los alcaldes en turno, y las obras necesarias para la ciudadanía, las obras que son prioritarias para la ciudad, se dejan a un lado, güey, porque tenemos memoria corta y a veces durante 3 días no tenemos agua, pero tenemos 20 días agua y decimos, ya se acabó el problema, y el problema regresa. Y luego pasa con la luz igual, y se acabó el problema regresa, y va a seguir regresando porque no es suficiente la capacidad de respuesta que tienen los ayuntamientos, y no es tampoco suficiente la capacidad que tenemos de suministro de agua o de capacidad para distribuirle el agua a los ciudadanos. Tan claro es que no hay agua. Wey, no tengo agua yo aquí. O sea, tan claro es el problema que la necesidad de inversión en eso, antes de pensar en traer una nueva maquiladora, debería de ser fundamental y prioritario. Ahorita que estabas hablando del caso de Pesquerías, utilizaste... Pescorea le dicen ahora. Pescorea. La expresión estilo de vida. Y me hizo, por ejemplo, recordar la gente, y es un ejemplo de otros, de la colonia Rodríguez. Uh-huh. Okay. La colonia Rodríguez, ¿de cuántos metros de frente por cuántos de fondo tienen los terrenos? ¿De 20 por 40? 20 por 40, 20 por 30, aproximadamente. Con zonas arboladas muy grandes. Uh-huh. Entonces viene esta demanda de tierra para uso urbano, y empieza desde el punto de vista legal a reducirse el tamaño mínimo de un predio para habitación en Reynosa, Uh-huh. que debe ser de 7 de frente por 15 de largo. Uh-huh. ¿Qué quiere decir esto? Pues que lo que se trata es de hacer un mejor aprovechamiento de la tierra disponible para fraccionamientos, y que eso ha dado pie a
estos lugares, Jarachina Sur, Jarachina Norte, Villas de Imac, La Joya, Almendros y todo eso, pero que aparte, por ejemplo, no encuentras zonas arboladas en estos sitios. No. Es decir, se cambia una visión como la que tuvo la gente que fraccionó en la Rodríguez, la Doctores, Las Fuentes, de un estilo de vida orientado al solaz que te debe ofrecer una casa, el lugar donde vives, ¿no? Que pues un terreno que son 800 metros, más o menos, o por ahí, pues te da para todo, para el jardín, para la casa, para los árboles, y esto te habla de la visión de la gente. Hace décadas que pensaba en el momento de fraccionar, en que la gente pudiera tener condiciones de vida dignas, y ahora no. Ahora se trata de meter el mayor número de gente posible en el menor número de superficie fraccionada en la ciudad. No, inclusive los fraccionamientos que no están relacionados, ahora sí con este concepto de vivienda popular, de vivienda de Infonavit. Aún así, son terrenos de 12 metros, de 15 metros por 15 o por 20. O sea, no son más grandes, aunque te vendan una casa que la llamen Vivienda Plus o cosas por el estilo. Sí, a lo mejor la encierran en privaditas, pero siguen siendo casas o terrenos muy pequeños, güey. Tan pequeños que solamente alrededor de la casa hay pasillo, y en las privaditas lo que dejan es una especie de plazoletita en donde puedes convivir con tus niños, ¿verdad? Que por cierto, tienen que cuidar los vecinos y tienen que sembrar los vecinos y arbolar los vecinos, porque nomás una sola vez te dejan la placita. Y esos cotos de vivienda, además de que son viviendas muy caras, esos cotos de vivienda terminan al final también sin darte calidad de vida. O sea, es un lugar donde vas a dormir, es como si vivieras en un cuarto de hotel, cabrón. Sí, literalmente. O sea, solamente es un lugar donde vas a dormir. Fíjate que aquí traigo unos datos de 2015 a 2021 en los créditos que entregó el Infonavit para vivienda aquí en Reynosa. Son como cerca de 40,000, más o menos, ¿no? Y de 2015 a 2021. 15 a 21, sí. 40,000 créditos. 40,000 créditos. Para viviendas con una superficie de 100 a 300 metros, que ya son 300 metros, es una casa grande, sí, se entregaron 134 créditos. 134 créditos. 134 créditos. Para viviendas de entre 39 y 49 metros fueron 28,000 créditos. Ya estamos hablando de casas reducidas. Sí, y que 39 metros cuadrados, sí, es realmente... Y que habla de este gran problema estructural que tenemos en la construcción de vivienda, que termina convirtiéndose en un gran problema para la gente, primero por el crédito. Yo nunca he conocido créditos tan pesados, tan criminales como los del Infonavit. Terminas pagando 4 o 5 veces, no, 4 o 5 veces más, pero bueno. Pero el Infonavit también es responsable de la calidad de las viviendas. Está claro. Está obligado el Infonavit a tener bitácoras de construcción, y todos se hacen de la vista gorda. Entonces, se da una acumulación de factores que generan una situación como la que estamos viviendo, y que aparte nos recae a todos esta mala calidad de vida. En general, ¿por qué? Porque, por ejemplo, el municipio ahorita está metiendo dinero
para pavimentación, que yo digo que son repavimentaciones para el rumbo de Balcones de Alcalá. Sí, Entonces, por cierto, y una calle principal que pavimentan, y cada administración llega y le pavimenta, cabrón. por ejemplo, para allá, fíjate, para allá, la construcción de obra pública, particularmente en pavimento, Ujú. por sentido común, Pedro, yo no hablo de aspectos técnicos, por sentido común, la pavimentación debiera llevar refuerzo de acero, Ujú. parrillas de acero. Sí. ¿Por qué? Porque es un suelo blando, es un suelo de poca resistencia y que al paso del tiempo y con el tráfico vehicular, sin este refuerzo, se fractura, se rompe. Ujú. Y rompiéndose el pavimento, si es que no se rompió antes el drenaje, pues se va juntando todo y viene el problema del rezago inducido por la mala construcción en los servicios públicos. Sí, ahí te va otra, güey. Tocando el tema ese de la entrada de balcones. Ya se le ha puesto hasta concreto hidráulico 2 veces, cabrón. Y sigue necesitando nuevamente una repavimentación, una reconstrucción. ¿Por qué? Porque es la ruta lógica del transporte público, es la ruta lógica de los mismos trailers que conducen el material para las siguientes casas, porque siguen haciendo casas. O sea, y no los hacen con la calidad necesaria o mínima necesaria para que duren una administración, cabrón. O sea, hay un grave problema y la verdad no es algo que se va a resolver pronto. No es algo No que se va a resolver. Y además que probablemente no se va a resolver. No se va a resolver. Y que a nosotros como habitantes de la ciudad nos pega bastante y nos pega emocionalmente, nos pega físicamente y sobre todo nos pega en el orgullo, porque sí nos gusta el pueblo, sí queremos al pueblo y lo queremos ver bien, pero no hemos podido conseguirlo, cabrón. Si tú tuvieras una bola de cristal, güey, y vieras hacia el futuro, ¿qué verías para Reynosa en las condiciones que está? Muchos más problemas. Muchos más problemas. ¿Por qué? Porque Pero, espérame, vienen las campañas y vienen con la banderita esa de que ahora sí se van a acabar los problemas, güey. pues, a ellos nos van a presentar un mundo, una Reynosa apocalíptica, Sí. que es decir, los que quieren llegar a la presidencia, Sí. y un Reynosa de primer mundo. de primer mundo, los que están. Sí. Digo, eso lo hemos visto durante mucho tiempo, pero la verdad es que a mí sí me da mucha tristeza, porque pues yo también quiero a este pueblo, Ujú. pero veo que esto que empezó hace muchos años se convirtió en una bola de nieve que no sé dónde vaya a parar, ¿no? Con situaciones que indignan, que te pueden en algún momento causar risa, pero al final de cuentas son indignantes. Ahorita que estabas hablando de esto último, me acordé, no recuerdo el año, pero estaba de presidente municipal Óscar Ruber Gutiérrez, que entró 2008, 2010, Ujú. que hubo una inundación terrible, como otras que ha habido en la zona de Balcones de Alcalá, en la entrada de Balcones de Alcalá. De y hecho, toda la esa primera parte. semana, creo que es la primera o segunda Ajá. semana que toma posesión, se da esa inundación, cabrón. ¿Cuál fue la Terrible. solución? Tumbar una pared. No, esa fue más adelante. La solución fue abrir el canal Ujú. que está por en medio de la entrada principal de Balcones de Alcalá. Ujú. Un canal, un desagüe que se había proyectado como necesario Ujú. y no lo construyeron. Y no lo construyeron la Hasta que se administración inundó. anterior, sí. Esta barda que tú dices es Que la en, tomaron los vecinos. es en Paseo de las Flores. Es cierto, fue en otro sector. Viene el agua y se inunda un amplio sector de Paseo de las Flores y los vecinos, efectivamente, desesperados, tumban la barda para liberar el agua. Ujú. Pero el problema ahí es que no era la barda.
El fraccionamiento que está contiguo a Paseo de las Flores, Ujú. que se autorizó posteriormente, se construyó y la plancha del fraccionamiento, a partir de donde se iban a empezar a construir las casas, tiene más o menos como 1.5 metros de Más alto. de alto, Ajá. sí, sí. Entonces, lo que estaba bloqueando realmente el agua, pues, bueno, era la barda, pero los vecinos tiran la barda y se encuentran con la plancha de 1.5 metros que no dejaba correr el agua. Ujú. ¿De qué te habla esto? De una irresponsabilidad terrible de las autoridades de haber autorizado el siguiente fraccionamiento Más con esas alto que el otro. Exacto. Sí. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que fue en la administración de la exalcaldesa Maqui Ortiz Domínguez, Ujú. que tuvieron que construir un drenaje pluvial en el sector que hasta ahora ha funcionado. Ujú. O sea, llueve y ya se va y los vecinos de Paseo de las Flores ya no se inundan. Pero estos son 2 ejemplos Ujú. Sí. de cómo se hicieron mal las cosas, pensando en lo inmediato Ujú. y pensando no en la gente, No. no en quienes iban a vivir No, no, ahí. no, 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 no. Nunca se hicieron piensa en la pensando gente. otras cosas, Sí. ¿no? Entonces, esos son 2 ejemplos bien claros de que si los vas observando con detenimiento todo lo que ha ocurrido en todo ese sector y en otros que se construyeron más recientemente, pues te da una explicación sencilla de que por qué estamos en esta condición de deterioro urbano tan grande y tan negativa y tan pesada para la gente. Ujú. Dinero que se ocupa para mantenimiento correctivo es dinero tirado a la basura, Ujú. porque le quita presupuesto al mantenimiento preventivo que debe tener toda ciudad, Ujú. que no la hay. No la hay. ¿Por qué? Porque se tiene que meter para arreglar lo que está fallando, que se hizo mal. Ujú. Y en algunos casos porque ya es muy viejo el servicio, ¿no? El drenaje o el agua, como en la parte norte de la ciudad. Ujú. Que las tuberías de drenaje son viejísimas, Ujú. de asbesto, que ya no sirven. Pero hay dinero que se está metiendo que no debiera hacerse si se hubieran construido bien las cosas. Sí, definitivamente. Mi querido Seth, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros y te agradezco también que nos hayas traído a la mesa este tema. Sin duda, muy interesante. Mucho para reflexionar en todo lo que nos platicas. Y también quiero comprometerte. Si tienes otra oportunidad en el futuro para que vengas con nosotros para tocar otra serie de temas que están relacionados con lo que nos duele aquí en Reynosa, lo que nos duele en Tamaulipas, que es el tema de la migración. Sé que tienes muchos datos muy precisos relacionados con eso y me gustaría que en otra ocasión nos vinieras a platicar de eso. ¿Cómo ves? Yo encantado, Pedro. La verdad es que pues es parte de lo que yo hago, ¿no? Uh-huh. Sí, así es. Es para mí siempre un privilegio compartir mi trabajo y particularmente con la distinción que tú me haces, y que creo que sí es un asunto lo que acabamos de platicar para reflexionar. Sí, ¿no? Reflexionar y sacar. ¿Qué podemos hacer? Pues no mucho, pero pues, no tirar la basura en la calle. Barrer la banqueta, que yo no le veo mayor complicación. Es correcto. Tratar de conducirnos con respeto por el resto de la comunidad. Uh-huh. Y me refiero de conducirnos a la hora de ir en automóvil, de respetar las señales de tráfico, no tirar basura, en fin, cosas que a lo mejor si se multiplican por miles, algún cambio podemos ver. Sí, ¿no? seguramente generamos un cambio y sobre todo porque Reynosa sin duda es una ciudad de gente noble, gente trabajadora, gente dedicada y sobre todo gente muy luchona y echada para adelante, que le echa ganas todos los días y que todos los días sale con ganas de triunfar en la vida. Le agradezco mucho por haber estado con nosotros. Gracias a Óscar González en la producción, Michelle Méndez en la coproducción, Andy González en el audio. Recuerde que aquí se escuchan todas las voces, todas las ideas, todas las formas de pensar, siempre y cuando sea de viva voz.